Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete. Dios nos bendiga y nos guarde hoy, jueves 6 de marzo. Lección número 10, las reglas del conflicto. Texto para memorizar, dice: el que practica el pecado le pertenece o está con el diablo, porque el diablo peca. En el griego dice: el diablo está pecando desde el principio. O sea, como si fuera un presente continuo. El diablo está pecando desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. ¿Cuáles son las obras del diablo? Transgresión a los 10 mandamientos y destrucción al planeta. Primera de Juan 3:8. Cuán agradecidos queremos estar contigo, porque aunque hay una regla de juego y reglas de conflicto, al final tú triunfarás sobre los principados y potestades en nuestras vidas, porque ya tú triunfaste en el Calvario sobre ellos. Ahora tú debes triunfar en nuestras vidas si te lo permitimos, y nosotros queremos el triunfo diario sobre nuestras defecciones, porque queremos ver tu rostro en gloria cuando tú vengas. Amén. Para hoy jueves, límites y reglas. Comienzo con la pregunta que terminé ayer. Entonces, si los reinos de este mundo han pasado a ser de nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué todavía Él mantiene a Satanás y sus demonios haciendo tanto daño? Bien, Dios ha puesto a nuestro alcance todo el poder de Cristo. San Pablo dijo en Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una mejor traducción es: todo lo puedo en relación con Cristo que me hace fuerte o me da su fortaleza. Tan pronto una persona entrega su vida a Cristo, es un alma poderosísima, porque mientras Satanás tiene una tercera parte de los ángeles caídos a su favor, tiene 2/3 partes de los ángeles fieles a que están a nuestro favor y están a favor del cielo. Por tanto, una persona con Cristo ya es mayoría. Ahora, ¿cuáles son los límites y reglas? Mire, Dios no puede actuar con coerción, con imposición, porque es Dios. No, su naturaleza no es así. En el ser humano, Dios ha puesto fe, y esa fe aumenta estudiando este libro llamado Sagradas Escrituras o la Santa Biblia. Y la fe aumenta, como dice Pablo en Romanos 10, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Es decir, Dios no te puede obligar a que tú creas en Él sin antes darte suficiente evidencia o suficientes evidencias de que Él existe. ¿Cómo es que nos dice Marcos 6 el evangelista? Jesús visita a Nazaret. Nazaret tenía 600,000 habitantes en la época de Jesús. 600,000 habitantes, donde Jesús se crió. Pero en esta segunda y última visita a Nazaret,
Dice el versículo 5, y no pudo hacer allí ninguna maravilla. La palabra maravilla es dinamis, o sea, milagro. De ahí viene la palabra dinamita. No hizo ninguna dinamis, ningún milagro. Solamente sanó unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Cristo apenas sanó unos pocos allí en Nazaret. Versículo 6 explica: y estaba Jesús maravillado de la incredulidad de ellos y rodeaba las aldeas de alrededor enseñando. Es decir, el problema de por qué Jesús no hizo grandes milagros o multiplicidad de milagros en Nazaret, donde él se crió, era porque la gente no creía en él. Porque el versículo 4 dice: mas Jesús les decía, no hay profeta deshonrado sino en la tierra y entre sus parientes y en su casa. ¿Saben ustedes que a los predicadores lo valoran más los escuchas que los que están en la casa, por más santo que sea? Eso pasó con Jesús. Los hermanos de Jesús no valoraron a Jesús, le hicieron la guerra hasta que Jesús murió, resucitó, ascendió al cielo, y fue ahí cuando ellos comenzaron a entender que a quien tenían como hermano era Dios en la carne. Y por eso que Santiago, hermano de Jesús, se convierte a Dios, y Santiago escribe una epístola, la epístola de Santiago, que fue uno de los hermanos de Jesús. Pero el problema es que nos familiarizamos tanto con el profeta que no lo valoramos como profeta. Y ahí es que viene el problema. La mayoría de nosotros, de nuestros hijos, o de nuestros hermanos, o de nuestras hijas, o de nuestra pareja, no nos valoran. Aún si fuésemos santos, como lo fue Job, no lo valoran. Y Job es un ejemplo. Su mujer, viendo un hombre santo, dice: maldice a Dios y muérete, a su propio esposo, porque no valoró que era un hombre del Señor. Y así pasó con Cristo en Nazaret. Sus conciudadanos no lo valoraron por la falta de fe, de que Dios descansaba en él. En Marcos 9, 29, la otra cita que invoca el autor de este folleto dice: y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. ¿Cómo es que Satanás puede ser vencido? A través de dos herramientas a nuestro alcance. Para que la fe crezca hay que estudiar la Biblia, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. El que no estudia la Biblia, no me diga a mí que es cristiano, porque lo primero que debe hacer el cristiano es, cuando se levanta, orar. Y la oración es tan poderosa. Si usted duda del poder de la oración, fíjese, la oración de Cristo resucitaba muertos. La oración de Pablo resucitó a Eutico. La oración de Pedro resucitó a Dorcas. La oración, hermanos, es un arma demasiado poderosa. Tú tienes un vecino con problemas contigo, no discuta con él, vete en oración a la casa, arrodíllate y pídele a Dios que te defienda. Mira, hermanos, el diablo tiembla. Dice, ante la oración ferviente de un débil hijo de Dios, dice en el libro Mensaje para los Jóvenes, dice: Satanás tiembla y toda su hueste. Él tiembla cuando él ve que tú estás de rodillas, está temblando, porque es el arma, el instrumento que Dios usa para que venzamos a Cristo. Son dos: la palabra de Dios, que aumenta la fe, y la oración. Y dice aquí que este género, hablando de un endemoniado, dice Jesús, pregunta a los discípulos: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera al demonio? Y Jesús le contesta: este género
Con nada puede salir sino con oración y ayuno. Realmente la palabra ayuno no está en el griego ahí, en ese texto. Pero los escribas afirmaban que el dominio de Jesús estaba limitado a los demonios poderosos o menos poderosos. Dice el deseado Pedro 3:94. Pero mis hermanos, si usted quiere vencer, mire, el enemigo le encanta que tú hagas obra misionera sin orar. El enemigo le encanta que tú leas la Biblia sin orar. Al enemigo le encanta que tú prediques bonito sin consagración, sin entrega a Dios. Pero lo que el enemigo odia es que tú ores. Cuando tú estás orando, todo el poder de Cristo está descansando en ti. Es más, se hizo un estudio a una persona que estaba orando intensamente y le pusieron unos aparatos en la cabeza y notaron que la energía de esa persona en oración estaba elevándose de alto voltaje. Ese material yo lo tengo por ahí, tendré que buscarlo porque hay tantas cosas que decir de Dios, de tan bueno que es Dios. Y dice que se notaba que esa persona en oración intensa, con ese aparato puesto, estaba elevando el voltaje del cerebro de una forma altísima. Y Satanás odia eso, porque estaba transmitiendo el poder de Dios en la mente por medio de la oración. Mire, yo he resuelto muchos problemas a través de la oración y son los límites y reglas. Ahora, ¿por qué hay oraciones que Dios no nos contesta? Porque hay oraciones que son egoístas y Dios no contesta oraciones egoístas. Ahora, ¿cuáles son las dos oraciones que Dios contesta enseguida, al instante? Cuando pedimos a Dios ayuda, lo que llamamos en el idioma español oraciones unimembre. Por ejemplo, socorro, auxilio, ahí Dios te ayuda. Ahí Dios viene. La oración y la otra oración es la que Él contesta enseguida, es la oración por perdón de los pecados. Perdóname, y la oración para vencer. Son tres oraciones que Él contesta enseguida. La oración por ayuda, la oración por perdón de los pecados y la oración por el poder para vencer todas nuestras malas inclinaciones, sean estas heredadas o cultivadas. Pero Dios no te puede obligar a que crea en Él si después de darte tanta evidencia. Es más, nosotros estamos en la iglesia sirviéndole a Dios porque se lo permitimos, porque nada bueno hay en mí. Cuando yo le permito a Dios dirigir mi vida, Él me lleva a la iglesia, me lleva a la Biblia y me lleva a la oración. Por eso es que San Pablo dice, constante, Romanos 12, constantes en la oración. ¿Se puede orar constantemente? Sí. Y cuando oramos constantemente, el Señor nos rodea y ningún enemigo puede tocarnos, a menos que no sea para un propósito muy bueno y beneficioso de tu vida, a tu vida. Oiga, se necesita fe. Como le dijo aquel hombre, creo, ayuda mi incredulidad, o sea, auméntame la fe. La fe no es humana, la fe es sobrenatural. Gálatas 5:22 dice que la fe es un fruto del Espíritu Santo. Cuando pedimos a Dios que nos dé fe, viene ese fruto y es compartido a la persona hambrienta de fe. Y la fe se robustece, crece con el estudio de la palabra de Dios. Ahora, la oración es la herramienta que Dios nos da para vencer todas malas inclinaciones, incluyendo a los demonios. Todas las veces que Cristo sacó un demonio fue a través de la oración. Todos los muertos que Jesús resucitó, como la hija de Jairo, o como Lázaro, fue a través de la oración. Y si tú quieres cambiar, ora
con fervor a Dios y que la oración sea sincera. No sea la oración como aquel que le pidió a Dios, Señor, quítame el deseo de jugar, y luego se paraba en una banca de apuestas. No, tú tienes que alejarte de ahí y el Señor te fortalece. Se nos fue el tiempo. Para mañana viernes vendremos con el repaso de la lección. Suscríbase a este canal de YouTube, Ramón Romero. Dele clic a la campanita. Dios nos bendiga.